¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a programar una API en PHP. PHP es un lenguaje de programación interpretado, obviamente, que yo hasta el día de hoy no había tocado en mi canal, ¿de acuerdo? Entonces quiero estrenarme con este lenguaje de programación, pues concretamente con este vídeo, ¿de acuerdo? En el que vamos a programar una API. De hecho, me he decantado a hacer este vídeo precisamente porque en mi red social de LinkedIn he publicado el código de esta API y tuvo bastantes visitas, ¿de acuerdo? Más de lo que yo había previsto en un principio. Entonces eso me condicionó de alguna manera y me dije, bueno, pues si hay ese interés por PHP, que además es un lenguaje de programación que es muy odiado por mucha gente, razón que no entiendo, pero bastante querido por otros, pues me dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Realmente no había tocado este lenguaje en mi canal y me dije, pues quizá sea el momento de hacerlo. Bueno, pues nos vamos a estrenar con esta API, ¿de acuerdo? Y os la voy a enseñar porque yo he estrenado esta semana mi blog en internet. Yo tengo redes sociales aparte de YouTube y vamos, estamos entrando ahí un poquitín en todo este mundo digital y por supuesto pues me dije, bueno, pues necesitamos un blog personal en el que yo pueda extenderme bastante más de lo que se puede hacer en una red social, ¿de acuerdo? Que siempre es limitado y además un poco coñazo. Quiero pues mi código perfectamente formateado, incluir imágenes de los resultados, hacer explicaciones un poco más extensas y profundizar en determinados aspectos que quizá en una red social no puedes. Entonces me dije, bueno, pues voy a comprar un dominio y voy a crear mi propio blog. Bueno, pues esta API que os estoy enseñando ahora, que está naturalmente colgada en internet, es precisamente la API que vamos a programar ahora mismo. Realmente le pasamos un número, ¿de acuerdo? A través de esta variable. Fijaos que en este caso, pues bueno, todas mis APIs están metidas en esta carpeta API. Por supuesto, hacemos referencia al dominio jmgarot.com y luego, por supuesto, al archivo test.php, que le llame así porque realmente es una API de testing, ¿de acuerdo? O sea, bueno, de testing, de prueba, vamos, tampoco es nada. Es como una especie de fake. En este caso podría ser equiparable a JSON Placeholder. Lo que pasa es que, bueno, JSON Placeholder pues te devuelve, digamos, un poquito más de información relacionada con usuarios, con direcciones, en fin, con varios rollos. Y yo realmente lo que hago es un cálculo, ¿de acuerdo? Hago un cálculo que, bueno, puede incluso ser, porque el cálculo es correcto y por tanto pues puede ser útil sobre todo para estudiantes o cosas así. Bueno, en este caso pasamos test.php, que es así como le llamé a esta página programada en PHP, y luego a continuación pues enlazamos con el símbolo de interrogación la variable donde nosotros le pasamos la información para la cual queremos que se calcule todos esos datos que genera la API, ¿de acuerdo? No podemos pasarle números pares, pero sí es cierto que la API va a evaluar esa condición, ¿de acuerdo? Entonces, si evalúa que ese número que le hemos pasado a través de la variable num es un número par, pues entonces ella lo que hace es incrementarlo en una unidad, ¿de acuerdo? Es decir, evalúa y nos devuelve el inmediato superior. Como veis aquí nos devuelve el 11. Yo en el JSON le paso, que no está formateado aquí, pero bueno, como veis está todo en una línea, pero en este caso es un objeto JSON donde nosotros le pasamos esta propiedad a través de la URL y él, pues en el caso de que sea par, nos devuelve siempre el inmediato superior. En el caso de que sea par, pues bueno, nos va a devolver el mismo número. Luego genera una serie, que en este caso es un array de cadenas, ¿de acuerdo? Todos estos números están generados de manera aleatoria entre 1 y 100, ¿de acuerdo? Aunque bueno, realmente el 100 no lo contemplo y por tanto tiene que ser menor a 100, ¿de acuerdo? Es más, en el caso de que nosotros esa variable num incluyamos un número superior a 100, pues nos daría un error, ¿de acuerdo? Y nos avisa de que ese número tiene que ser inferior a 100. Y luego lo que, para hacerlo un poco más entretenido, pues sí consideré formatearlo de esta manera, ¿de acuerdo? Es decir, todo tres números, tres dígitos, ¿de acuerdo? Aquellos que sean inferiores a 100, pues siempre que tengan ese 0 a la izquierda, y aquellos que sean inferiores a 10, que en este caso aquí no hay ninguno, pero imaginaos el 1, el 2, pues que tengan dos ceros por delante. Pero todos que sean siempre tres dígitos, ¿de acuerdo? Luego calculamos la mediana. La mediana, pues bueno, es el valor medio que ocupa un número dentro de una colección de números ordenada. Daos cuenta que esto está ordenado, 21, 24, 26 hasta el 99, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso nos dice que la mediana es el valor 59, que es correcto, porque este valor es mayor que la mitad de, en este caso, si la serie está ordenada, pues va a ser siempre mayor que la mitad de la izquierda,
bueno, ordenada en este caso de menor a mayor. En el caso de que estuviera de mayor a menor, pues bueno, sería obviamente invertido, ¿de acuerdo? En este caso, como está de menor a mayor, es decir, está ordenado de manera ascendente, pues este 59 siempre va a ser mayor que la mitad de la izquierda y menor que la mitad de la derecha, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos es descomponer esta mediana que calculamos en factores primos. En este caso 59 da la casualidad de que es un número primo, entonces nos lo devuelve tal cual, ¿de acuerdo? Pero si recargamos aquí, fijaos cómo devuelve 2 por 11, que es 22, que bueno, no es un número, digamos, pues bueno, de los mejores para reflejar, digamos, el resultado que queremos obtener en esta cadena formateada, pero si volvemos a recargar sale número primo, fijaos en esta pues 3 elevado al cuadrado por 5, ¿de acuerdo? Este es el resultado que queremos obtener, mucho más atractivo en una cadena pues que obviamente es un producto de potencias, ¿de acuerdo? Siempre y cuando este valor, este número primo aparezca más de una vez, pues lo expresaremos de manera en formato de potencia, ¿de acuerdo? Es decir, con la base, que será el número primo, y el exponente será el número de veces que aparece dentro de ese cálculo de factores de números primos que vamos a obtener descomponiendo esta mediana, ¿de acuerdo? Y por supuesto aquellos que estén elevados a 1, es decir, que aparezcan una vez, pues no los vamos a elevar a exponente, bueno, siguiendo los convenios matemáticos, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, pues una última variable, status, que en este caso, pues cuando nos devuelve todo esto, pues estará ok. En el caso de que nosotros metamos aquí, por ejemplo, una letra, ¿de acuerdo? Pues ya nos daría un error y nos informa aquí de que el número ha de ser inferior a 100 y si no metemos la variable num, pues nos devuelve el mismo error, ¿de acuerdo? Bueno, aprovechando de que estamos aquí en mi dominio, pues quiero enseñaros la página web, que en este caso es un, bueno, voy a minimizar esto un poquillo hasta 100, que en este caso es un blog donde tenemos todas las entradas que llevo hasta el momento, que he metido 6 nada más, porque bueno, la verdad es que lleva muchísimo trabajo documentar cada uno de los ejercicios que propongo o que explico, pero en ello pues veis documentado perfectamente toda esa información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este que es un ejercicio de Bashel que tengo explicado en mi canal de YouTube, pues aquí lo veis documentado pues con el código formateado, en fin, con los resultados, imprimiendo los resultados y digamos que profundizando en algunos aspectos en los que considero que, bueno, pues tengo que extenderme un poco más, ¿de acuerdo? Yo os invito a que lo visitéis y naturalmente abajo del todo pues tenéis forma de escribir comentarios, ¿de acuerdo? Donde podéis, si veis algo que he hecho mal o que se puede mejorar, pues naturalmente todo eso es bienvenido, ¿de acuerdo? Porque al final el objetivo de esto es que aprendamos todos y obviamente yo no lo sé todo y pues si se puede aprender o mejorar algunos scripts o algunas líneas de código, pues eso, vamos, yo os lo agradezco infinitamente, ¿de acuerdo? Bien, jmegaroz.com, ¿de acuerdo? Ahí estoy yo. Bien, vamos a empezar entonces con este script. Y vamos a empezar verificando cuál es el método de consulta que va a hacer el usuario al navegador. Cuando un usuario escribe una URL en la barra de navegación de un explorador, independientemente de que sea Chrome, de que sea Edge, de que sea Firefox, de que sea el explorador que sea, automáticamente se establece una comunicación con el servidor y se puede establecer por varios métodos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de una URL de un explorador, el método más habitual es el GET. De hecho, es el único a través de esa barra de navegación, ¿de acuerdo? Es el GET. Sin embargo, a través de otros programas un poquillo más complejos, como puede ser Postman o como puede ser incluso REST Client en Visual Studio, que es una extensión que os recomiendo que tengáis instalada. Yo no sé si la tengo instalada aquí, pero os la recomiendo. REST Client, aquí lo tenéis. Este es una extensión de Visual Studio Code que nos permite hacer esas llamadas pues a esas APIs, que en este caso una API pues nos puede, como va a ser el caso de la que vamos a programar ahora, pues nos puede atender a través del método GET, como va a ser el caso, ya insisto en esto, pero también puede atender pues a través de POST, a través de PUT, a través de DELETE, a través de OPTION, de PATH, en fin, de todos los procedimientos que haya, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar exclusivamente el GET porque considero que para este ejercicio, que va a ser relativamente sencillo, pues es más útil utilizar GET. Pero podríamos utilizar también POST, pues pasándole cierta documentación, ¿de acuerdo? Variables, pues imaginaos,
a través del protocolo de XML que se conoce como SOAP, o incluso a través de JSON, ¿de acuerdo? Es decir, crear nuestro propio JSON y pasárselo a nuestra API. Pero en este caso, como es un archivo de PHP y vamos a utilizar exclusivamente la barra de navegación del explorador para pasarle esas variables a través de lo que se llaman query params, pues nosotros vamos a utilizar el método get, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos realmente que estamos utilizando el método get? Bueno, pues consultando siempre al servidor. El servidor es el que nos lo va a decir todo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, hay un array asociativo que se llama server en PHP y vamos a imprimirlo a ver qué es lo que nos devuelve. En este caso es $-server, ¿de acuerdo? De esta forma. Utilizo print R porque si utilizo echo lo más probable es que me devuelva un error porque no es una cadena de texto y es lo que está esperando, ¿de acuerdo? Supongo que esto os estaríais haciendo esa pregunta al ver que he escrito print R. Bueno, print R sí nos va a admitir, en este caso, fijaos, un mixed value, con lo cual ahí contempla pues un array asociativo, un objeto, lo que sea, ¿de acuerdo? Él lo va a imprimir con un formato específico. En este caso, como $server es un array asociativo que contiene un montón de variables, de claves más bien, pues bueno, el resultado va a ser un poco, digamos, particular, ¿de acuerdo? Vámonos aquí, vamos a poner entonces localhost barra pruebas, barra, en este caso, no hace falta que ponga index porque le llame index, entonces no es necesario porque es el nombre por defecto que tiene establecido en este caso el servidor Apache, ¿de acuerdo? Por tanto lo va a encontrar directamente. Sin embargo, cuando utilicemos una variable dentro de esa URL, pues sí que tendremos que escribirlo. En este caso, si nosotros ponemos index.php, fijaos, ya lo tengo aquí de antes, pongo num igual a 5, le damos a intro y bueno, aquí pues realmente nos da exactamente lo mismo porque no se está evaluando internamente esa variable, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos este request method que fijaos cómo nos devuelve get, ¿de acuerdo? Es decir, la consulta que nosotros le estamos haciendo al servidor ahora se está haciendo por este procedimiento, por el procedimiento get, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en nuestro código nosotros podríamos ya discriminarlo, ¿de acuerdo? Es decir, incluir aquí directamente request -method, ¿de acuerdo? Y de esta manera, si grabamos y volvemos al explorador, refrescamos y fijaos cómo aparece aquí get, ¿de acuerdo? Nos aparece aquí la palabra get, que es precisamente lo que nos interesa evaluar dentro de este script. Entonces vamos a hacer eso, vamos a utilizar un switch y aquí vamos a utilizar la variable, es decir, este array asociativo, pero en este caso ya indicando que sea request method, ¿de acuerdo? Esto me lo voy a cargar y vamos a abrir aquí llaves. Entonces, una vez que yo tengo que sé que es get, yo voy a filtrarlo aquí, case, a través de case, y voy a poner la palabra get. Abro dos puntos, voy a poner aquí un break para que no se me olvide, porque es importantísimo meterlos, porque si no nos daría error de sintaxis. Y ahora vamos a hacer una pequeña condición. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si realmente esa variable num existe, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Pues con una función que se llama isSet, ¿de acuerdo? Y PHP nos proporciona otro array asociativo que se llama get, que en este caso se corresponde precisamente con todas esas variables que estamos enviando a través de este protocolo de comunicación, ¿de acuerdo? Que en este caso es este procedimiento get. Tiene que existir esta variable num, pero además vamos a evaluar algo más. Esa variable tiene que ser numérica, por supuesto que tiene que ser numérica, no acepto caracteres. Entonces vamos a utilizar esta función que evalúa si realmente lo que le estamos pasando es número o no, y vamos a hacer referencia de nuevo a esa variable. Y además vamos a hacer también otra condición más, de forma que $get sea menor que 100, ¿de acuerdo? Que es la condición, una de las condiciones de la que habíamos hablado al principio de este vídeo. Vamos a abrir aquí y vamos a decirle que si esto no se cumple, entonces yo me voy a crear aquí una variable result, y a esta variable result le va a ser un array asociativo también que vamos a crear nosotros para luego codificarlo a tipo JSON. De hecho, voy a cerrar aquí esto con el punto y coma y vamos a pasarle dos claves, en este caso un status que va a ser, que nos va a devolver esta palabra, error, y luego a continuación pues vamos a ponerle un message, ¿de acuerdo? Es decir, un mensaje que en este caso lo que nos va a devolver pues va a ser una cadena de texto que vamos a poner num ha de ser
un número e inferior a 100. ¿De acuerdo? De esta forma. Perfecto. Y entonces, para devolver este resultado, realmente, nosotros lo vamos a convertir a JSON. Entonces yo voy a pasar un header y a este header le vamos a poner un content type que le vamos a decir que va a ser application/JSON y además vamos a poner un charset, es decir, un conjunto de caracteres que va a ser el más habitual en internet, que es el UTF-8, ¿de acuerdo? Y entonces ahora yo ya puedo imprimir echo JSON, en este caso encode, y paso aquí mi resultado, ¿de acuerdo? En caso de que haya este error. Pero en el caso de que no haya error, pues bueno, $result la rellenaremos con otra cosa. Bien, vamos a empezar entonces a evaluar aquí cosas en el caso de que le hayamos pasado el num, de que sea un número y de que además pues ese número sea inferior a 100, ¿de acuerdo? De hecho, esto podemos probarlo ya y fijaos, si nos vamos aquí al navegador y yo le paso, por ejemplo, una letra, pues fijaos que ya me da el error, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, me está poniendo aquí, bueno, como lo está codificando, están saliendo estos caracteres de esta manera. Vamos a hacer una cosa, para que no salga así. A ver dónde lo tengo, Visual Studio Code. Vamos a quitar esto y vamos a decir, de hecho esto lo escribí, num ha de ser, vamos a poner inferior a 100, para no meternos en tema de codificación ahora mismo, ¿vale? Eso sí, eso lo veremos en otro tipo de, porque bueno, esto tiene tela, corregir eso. Bien, entonces, si nos vamos aquí, ahora refrescamos y fijaos que nos está dando error. Si yo no paso la variable, fijaos que también nos da error, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo le paso la variable y le digo que sea un número, le damos a intro y en este caso, bueno, nos dice, efectivamente nos da un error porque está evalúa aquí, este if no hace nada, por tanto no crea la variable result y cuando aparece aquí, pues esta variable no existe, ¿de acuerdo? Si yo a result aquí le doy esto, sencillamente una cadena vacía, por ejemplo, grabamos, pues bueno, ya nos pasaría, en este caso, un JSON. Yo refresco ahora y simplemente, bueno, pues nos pasa un JSON vacío, ¿de acuerdo? Porque lo que le hemos pasado ha sido una cadena vacía. Perfecto. Voy a ver si puedo mover esto hacia aquí, así que estén los dos juntos porque me está resultando un rollo buscar el explorador ahí. Bien, vamos entonces a ver qué operaciones tenemos que hacer aquí. Una vez que se ha cumplido de que efectivamente esa variable existe, de que es numérica y además de que es inferior a 100. Pues lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si el usuario, que es muy cuco y además somos un poco cabrones, pasamos un número decimal? Pues si pasamos un número decimal realmente no va a pasar nada, es decir, se va a realizar igual, pero yo quiero números enteros, no números decimales. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación a la variable esta get y lo que vamos a hacer sencillamente es redondearla a su valor inferior, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso lo que le estoy haciendo es quitarle sencillamente la parte decimal. ¿Por qué? Porque si yo paso 10,5, esta función floor me devolverá 10. Si yo paso 10,1 me devolverá 10. Si paso 10,8 me devolverá 10. Si paso 10,9 me devolverá 10. Si utilizo sail en vez de floor, si yo le paso 10,5 me va a devolver 11, ¿de acuerdo? Porque lo redondea hacia arriba. Sin embargo, floor siempre redondea hacia abajo. En este caso, cualquier redondeo o cualquier parte decimal que utilicemos con floor lo va a redondear siempre a ese número. Es decir, si yo pongo 10,1 me devuelve 10, si pongo 10,5 me devuelve 10 y así sucesivamente. Por tanto, lo que me interesa es este floor porque me está truncando. Realmente lo que está haciendo es eliminar la parte decimal, ¿de acuerdo? Y es algo de lo que me interesa para este ejercicio. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es utilizar otra variable más, en este caso va a ser long, y voy a llamarle long serie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí es donde voy a calcular realmente la longitud de esa serie que yo le voy a pasar. Es decir, es donde voy a evaluar realmente esa serie. Si yo le paso un número positivo, no puede ser positivo. Positivo. Si le paso un número par, tiene que ser impar. Por tanto, aquí es donde yo voy a evaluar eso, ¿de acuerdo? Entonces, el número que yo le paso en la URL es la longitud de la serie que voy a calcular. Si le paso 5, me va a devolver un array de 5 elementos. Si le paso 10, de 10 elementos. Y así sucesivamente. Perdón, de 10 elementos no, de 11. Y así sucesivamente. Entonces tengo que evaluar si ese número es par,
sumarle 1. Si es impar, pues obviamente lo dejo tal cual, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a coger la variable que me pasamos por la URL y vamos a evaluarla con un operador ternario, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo divido entre obtengo el residuo dividiéndolo entre 2, es igual a 0, eso quiere decir que es un número par. Entonces, si eso se cumple, lo que voy a hacer es preincrementar esa variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué preincrementarla? Porque si la posincremento, primero asignará a esta variable longSerie el valor de esta variable num y luego posteriormente lo incrementará. Y eso no es lo que quiero, porque ese incremento no me sirve para nada, porque nunca se va a asignar a longSerie, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es un preincremento. Incremento primero la variable num y luego lo asigno a longSerie. En el caso de que sea impar, es decir, que no se cumpla esta condición que estamos evaluando aquí, en el operador ternario, pues sencillamente devuélveme la variable que estamos pasando. Vaya, le di aquí a las comillas que no era, que estamos pasando por la URL, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo tengo esto, si yo quisiera imprimir longSerie, yo puedo imprimir echo $longSerie, perfecto, grabamos y vamos a ver si lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? Entonces le he pasado 5, vale, le doy a intro y bueno, me devuelve el error de que no existe result, como antes porque no la hemos rellenado, pero fijaos que me devuelve 5. Si yo paso, por ejemplo, 6, fijaos que me devuelve 7. Por tanto, hasta ahora tampoco hemos inventado aquí la panacea, ¿de acuerdo? Hemos hecho una pequeña tontería, pero un cambio bastante importante, especialmente para el paso que viene luego, que viene a continuación, que es calcular el contenido de ese array, que va a tener un tamaño de longSerie, naturalmente, para eso lo hemos calculado aquí, y el contenido de ese array van a ser números aleatorios. Entonces vamos a llamarle serie y vamos a iniciarlo vacío, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a crear aquí con el for each, y esto lo hago básicamente porque podríamos crear un bucle normal, ¿de acuerdo? Un for, pues llevándolo desde 1 hasta longSerie y así sucesivamente, pero fijaos que hay muchas formas de crear bucles, y un for each yo le puedo indicar aquí un array que cree con range que vaya desde el 1 hasta $longSerie, ¿de acuerdo? Y una variable temporal que no voy a utilizar, porque en este caso no la voy a utilizar, ¿de acuerdo? Pues este for each lo que me va a hacer es recorrer todos los elementos de este rango, ¿de acuerdo? Y va almacenando cada uno en TMP. En este caso es una iteración. ¿Por qué hago esto? Bueno, hago esto porque es una variante, ¿de acuerdo? Y es muy útil muchas veces, pero podríamos hacer un for clásico, de forma que crear una variable i a la que le asignemos el valor 0, comprobamos de que i sea menor, en este caso que ¿cómo le habíamos llamado? $longSerie, que me aparecerá por aquí, y luego incrementar y más, ¿de acuerdo? Pero hay muchas formas de utilizar este tipo de bucles, y la anterior pues es una más, ¿de acuerdo? A continuación vamos a crear un bucle while, y aquí es donde vamos a ver un poco ya la sintaxis tan característica de este lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, yo voy a crear un número aleatorio. ¿Cómo lo creo? Bueno, pues con rand, y a rand, si no le paso ningún argumento, fijaos que aquí me está diciendo un min y un max, ¿de acuerdo? Si no le paso nada, él me va a devolver números aleatorios entre 0 y 1. Si le paso un min y un max, me devolverá números entre eso, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí arriba voy a definir una constante que le voy a llamar max array, precisamente así, y le voy a pasar que sea 100. ¿De acuerdo? Es decir, que el número máximo de elementos que pueda contener sean 100. Entonces aquí yo le voy a decir que sea entre 1 y precisamente esa constante que acabo de crear arriba, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo esto, pues claro, devolverá números los que quiera, ¿de acuerdo? Es decir, puede devolver cualquier tipo de número. Yo si quiero de alguna manera redondear eso, pues puedo utilizar un shell en el caso de que me devolviera, que no sé, a ver, lo que devuelve son enteros, no necesito el cell, ¿de acuerdo? Porque está devolviendo números enteros. Perfecto. Entonces, esto lo voy a asignar a una variable que le voy a llamar num. Fijaos qué cosa, una asignación dentro de un bucle while. Bueno, tampoco es tan sorprendente porque JavaScript nos lo permite y muchos otros lenguajes de programación. Sin embargo, yo tengo que establecer aquí una condición y tengo que establecer con esta función inArray, voy a evaluar si realmente esto existe, es decir, esto existe, este valor de num que estoy calculando aquí, y le voy a pasar aquí serie, ¿de acuerdo? Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto no existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 0 y 1. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a devolver 1 y 0. Si esto existe, entonces,
Y bueno, para terminar voy a incluir... Bueno, esta línea la voy a dejar, voy a explicaros primero esto y luego ya incluimos... que por cierto, aquí tengo que abrir llave, que se me ha olvidado. Y cerrarla aquí. Y bueno, voy a utilizar aquí serie. Y vamos a incluir no. ¿Qué hace esta parte de aquí? Esta parte de aquí lo que me está creando es un array de números, ¿de acuerdo? Es decir, de números aleatorios. En este caso, ¿qué longitud va a tener? Bueno, la que yo le indico aquí, ¿de acuerdo? La que estoy creando aquí, este for each, me está recorriendo todos los elementos de este array que me devuelve a su vez la función range. Entonces la función range creará un array que va desde el 1 hasta esta long serie, ¿de acuerdo? Y irá creando una iteración por cada uno de esos elementos. Bien, dentro del cuerpo de este for each nosotros estamos a continuación metiendo un while, ¿de acuerdo? Este while lo que va a evaluar es, primeramente, en $num se va a meter un número aleatorio comprendido entre 1 y este long serie, perdón, entre 1 y esta constante que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Y se asigna num. Perfecto. Entonces, lo que va in array, lo que va a comprobar es si esta variable de aquí, que por cierto la hemos encerrado entre paréntesis porque si no nos daría error, ¿de acuerdo? Está encerrado, esa asignación está encerrada entre paréntesis, porque si los quito, si los quito creo que da error, pero bueno, lo podemos probar luego a ver si da error o no, porque cuantos menos caracteres inservibles tengamos, mejor. Entonces fijaos que lo que estoy evaluando con esta función es si este número ya existe dentro de serie. Entonces, si realmente no existe, bueno, pues esto ya nos dará false directamente, en el primer número nos dará false y pasaremos a esta línea de aquí. Entonces, en este array que inicialmente creamos vacío, incluiremos con esta característica sintaxis de PHP, incluiremos este número, ¿de acuerdo? Este for each vuelve a la siguiente iteración, entonces volvemos a entrar en este while y esto vuelve a generar otro número aleatorio, ¿de acuerdo? Si da la casualidad de que ese número aleatorio está dentro de serie, entonces esto seguirá iterando. ¿Por qué? Porque inArray nos dice true y sigue iterando hasta que este $num no esté contenido en $serie, ¿de acuerdo? Cuando no esté contenido en $serie, esta condición no se va a cumplir, por tanto salimos de este while y vuelve a acumular un número más dentro de serie y así sucesivamente hasta que alcance el límite que le estamos indicando aquí, que en este caso es long serie, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que hace este fragmento de código tan importante, porque es importante porque nos está generando un array de números únicos, es decir, no estamos obteniendo números duplicados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un short a continuación para ordenarlo, para que se vea mucho mejor, de forma que vamos a ver de que no hay números repetidos y vamos a imprimirlo, ¿de acuerdo? Vamos a sacarlo por pantalla, que en este caso es $serie. Bueno, aquí me falta una R, punto y coma. Grabamos y vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos. Fijaos que yo le paso a la variable num un número 6, por tanto cambiaré a 7, le doy a intro y fijaos cómo tengo un array de 7 elementos y todos estos números son diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a volver otra vez a recargar, fijaos que los ordena y ninguno de ellos se repite, que era el objetivo de hacerlo, ¿de acuerdo? Seguramente en PHP hay alguna función que ya hace esto. Sería cuestión de indagar por internet o en toda la documentación de forma que nos devuelva un array de números aleatorios creado, porque en muchos otros lenguajes de programación existe ya eso. Incluso en R, por ejemplo, lo tenemos, que se llama sample, ¿de acuerdo? Nos devuelve y además podemos hacer que se repitan o que no. Por supuesto, en Python existe también, si utilizamos pandas. No es de pandas, esto sería de random y creo que se llama sample también, si no recuerdo mal. Y por ejemplo, en DAX, que ya es digamos que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje más de fórmulas, dedicado exclusivamente a temas de inteligencia de negocio, también existe, ¿de acuerdo? Un método que ya nos crea esto. E incluso en Excel también existe. Vamos a poner en silencio el móvil para que no nos dé el peñazo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a ver? Bueno, pues una vez que tenemos, perdón, que aquí me he columpiado, que tengo que borrar solo esta línea. Perfecto. Una vez que tenemos el array creado y a continuación lo hemos ordenado, pues vamos a calcular la mediana, ¿de acuerdo? Y la mediana es muy sencillo de calcular, porque como ya os expliqué anteriormente, es el elemento de la mitad, es decir, el elemento que ocupa la posición media de una serie impar ordenada, ¿de acuerdo? Que si no está ordenada,
daría exactamente lo mismo, porque nos va a obtener lo mismo, pero entonces al no estar ordenada tendríamos que previamente ordenarla, como hemos hecho aquí, quizá utilizando esta función que ya nos lo hace, o quizá utilizando cualquiera de los métodos de ordenación que existe en el caso de que queráis implementarlos, ¿de acuerdo? La mayoría de los lenguajes de programación hoy ya nos dan estas funciones creadas. Entonces, lo que no vamos a hacer es implementar aquí el método de la burbuja o el método de quicksort o lo que sea para ordenar esto, ¿de acuerdo? Sencillamente, pues utilizamos esta función y ya la tenemos creada. Entonces, vamos a crear una variable que le vamos a llamar $mediana. Y a esta $mediana, pues vamos a acceder al elemento medio de $serie, ¿de acuerdo? Como está ordenado, pues ya sencillamente utilizamos $serie. Para ello tenemos que saber cuántos elementos contiene ese array. Entonces podemos utilizar dos formas de hacerlo. Podemos emplear dos formas de hacerlo. Utilizar directamente $getNum una vez que hemos modificado aquí, ¿de acuerdo? Que va a obtener el número de elementos que se van a generar. Es decir, aquí ya lo obtenemos. ¿De acuerdo? Podríamos utilizar esa variable, dividirla entre 2, redondearla y listo para poder indexar. O podemos utilizar la función count que nos devuelve el tamaño del array. De esta manera nos aseguramos de que efectivamente nos va a devolver el número exacto de elementos que tiene ese array. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que recordar que un array empieza a indexar desde el elemento 0. Y sin embargo, la función count nos va a devolver el número de elementos. Es decir, si ese array contiene 5 elementos, count nos devolverá 5, pero se indexan desde el 0 hasta el 4. Por tanto, tenemos que restarle 1, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo entre 2 para obtener el valor de la mitad. Esto nos devolverá seguramente valores decimales. Entonces nosotros tenemos que utilizar ahora sí el shell para obtener el valor, el inmediato superior, ¿de acuerdo? Que es el que nos interesa. Y de esta manera ya obtenemos la mediana. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir printr, en este caso $serie, y a continuación vamos a imprimir la mediana. ¿De acuerdo? Grabamos y vámonos para aquí. Fijaos, me dice que la mediana es el 53, correcto. Tengo 3 elementos arriba y 3 elementos abajo. 3 elementos que son menores que la mediana y otros 3 que son mayores que la mediana. Por tanto es correcto. ¿De acuerdo? Lo tengo perfecto. Bien. Vamos al siguiente paso. Nos cargamos esto y el siguiente paso es obtener los factores, es decir, los números primos en la descomposición factorial de esa mediana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar una variable que le vamos a llamar n'. ¿Por qué va a ser n'? Porque es el primer primo que existe de la colección de la serie de primos que podemos obtener, por ejemplo, del 1 al 100. El primero siempre va a ser el 2. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos a crear dos arrays, le vamos a llamar factores y, por ejemplo, expresiones. Vamos a llamarle exp de esta manera. Y vamos a iniciarlos a vacío, ¿de acuerdo? Esta es una forma de asignación múltiple que contempla la sintaxis de PHP, ¿de acuerdo? Es decir, tanto a factores como expresión los estoy iniciando con el array vacío, ¿de acuerdo? Exactamente igual que aquí cuando hacíamos este llenado de datos en serie, nosotros podríamos utilizar el método también arrayPush, ¿de acuerdo? ArrayPush, y pasarle $serie aquí, $num, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos exactamente lo mismo. Sin embargo, esta sintaxis a mí me parece más como más fashion, ¿no? Más moderna dentro de las sintaxis tan particulares que existen hoy en día con los lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos así y eliminamos esto. Bien. Ya tenemos esta asignación múltiple aquí. A continuación vamos a crear una variable temporal que le voy a llamar $paran y le vamos a asignar aquí $mediana porque vamos a modificar el valor de la mediana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para obtener los números primos en los que puedo descomponer ese número, pues obviamente tengo que dividir ese número por valores primos, ¿de acuerdo? Por números primos. Eso lo veremos a continuación. Entonces, como quiero devolver también $mediana, es decir, no quiero a través de la API, cuando hagamos la consulta, yo quiero uno de los parámetros que voy a devolver va a ser la mediana. También la serie, también el número que paso en la URL y, por supuesto, pues esa cadena de producto de potencias, ¿de acuerdo? Que es la descomposición factorial en números primos del valor de la mediana. Entonces por eso hago esto aquí. Y a continuación lo que vamos a hacer es ya crear un bucle donde vamos a obtener los factores primos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un while
Y en este caso le vamos a decir que se cumpla mientras $paran sea diferente de 1. ¿Por qué diferente de 1? Bueno, pues porque es la condición, digamos, final de la descomposición de factores de un número. Fijaos, si yo tengo 8 y lo divido entre 2, obtengo 4, ¿de acuerdo? Este a su vez lo puedo volver a dividir entre 2. Bueno, pongo el guión, pero bueno, vamos a poner la barra. Lo divido entre 2 y me devuelve 4. Esto lo divido entre 2 y me devuelve 2. Esto lo devuelvo entre 2 y que me devuelve 1. Bueno, pues esta es la condición final que se tiene que cumplir para que rompa el bucle y me devuelva todos estos factores, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos también algo muy curioso, que el mismo factor, es decir, el mismo número primo, se puede aparecer en varias ocasiones, como por ejemplo sería la descomposición del 8, ¿de acuerdo? Que es 2 elevado al cubo y muchos otros. Imaginaos 16, pues 16 contendrá muchísimos doses. Imaginaos 16. Es divisible entre 2, por supuesto, y me da 8. Y 8 a su vez es divisible entre 2 y 4 y 2 y al final termino en 1, que es lo que quiero. Bueno, pues esta es la condición que yo tengo que evaluar ahora, con otro while, obviamente. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a evaluar? Bueno, pues que $paran, voy a obtener el residuo y ¿por quién lo voy a dividir? Pues obviamente por primo. Y voy a comparar de que esto sea igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, mientras este n' sea divisible entre paran, pues, o bueno, más bien, perdón, mientras paran sea divisible por este n', pues este bucle seguirá iterando. ¿Y qué va a pasar en este bucle? Bueno, pues que en $factores nosotros vamos a incluir, de esta forma, vamos a incluir el n', ¿de acuerdo? Si soy capaz de escribirlo bien. $, perfecto. Y además voy a coger paran y lo voy a dividir entre $n'. ¿De acuerdo? Porque es lo que estoy haciendo. Es decir, si primero es 8, lo divido entre 2, es decir, entre el primer primo que tengo aquí, y me devolverá 4. Y voy a evaluar si naturalmente el 4 es también divisible entre n', que lo es, lo vuelvo a dividir, y así sucesivamente. Cuando no lo sea, lo que voy a hacer es coger n' e incrementarlo en una unidad, ¿de acuerdo? De forma que me pase al siguiente número y así sucesivamente hasta que esta condición rompa. Sin embargo, aquí voy a hacer algo más. Y por eso he creado este array más, este array adicional, ¿de acuerdo? Voy a coger $exp y vamos a añadir aquí una clave, en este caso n', y vamos a evaluar aquí una cosa. Si existe o si no existe, ¿de acuerdo? Porque esto inicialmente no existe, lo estoy creando aquí. Fijaos que lo he creado vacío, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a evaluar si tiene esta clave. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a contabilizar cuántas veces aparece el 2 o cuántas veces aparece el 3, es decir, cuántas veces aparecen los factores. ¿Y cómo voy a evaluar eso? Bueno, pues con una condición. Si isSet, es decir, si está establecido, en este caso, $expresión, y aquí le pongo $n', no hace falta abrir porque las comillas porque realmente es una variable. Si esto existe, es decir, si existe esa variable, pues entonces, perdón, si no existe, que hemos puesto si no existe, para llevar, digamos, una línea, una continuidad lógica, pues la inicio con 1. Y por el contrario, lo que voy a hacer es, le he llamado exp, lo que voy a hacer es incrementarlo. Y aquí le hemos llamado n'. Perfecto. Lo que hago es incrementarlo, ¿de acuerdo? De esta manera voy a tener un array con claves que van a ser los números primos que estamos obteniendo aquí y las veces que se van a repetir va a ser el contenido, es decir, la clave va a ser el número primo y su contenido, es decir, el valor, va a ser el número de veces que ese número primo aparece en la descomposición factorial del valor de la mediana, ¿de acuerdo? Esto así parece un poco rollo, pero fijaos, vamos a imprimir ahora. Vamos a imprimir la serie, ¿de acuerdo? La serie ordenada. Vamos a imprimir, por supuesto, puedo poner un eco, la $mediana. Y a continuación voy a imprimir $exp. Y podemos imprimir también $factores para ver los factores que existen en esa descomposición, ¿de acuerdo? Vamos a grabar y vamos a irnos al explorador. Vamos a recargar esto y fijaos, me dice que la mediana es el 5, ¿de acuerdo? Es decir, el 51, perdón, no el 5. Y que aparecen dos factores, el 3 y el 17. Bueno, pues fijaos, me dice que el 3 aparece una vez y que el 17 aparece una sola vez. Vamos a recargar esto.
Ahora sí que me ha salido un número cojonudo, porque sale el 64, que es la mediana. Fijaos cuántas veces aparece el 2. Aparece 6 veces. La clave es el número 2, que en este caso es el número primo, ¿de acuerdo? Es decir, el factor de la descomposición de esta mediana, y me ha contabilizado a 6, ¿de acuerdo? Vamos a recargar otra vez. En este caso, fijaos aquí, 3 veces que me aparece el 2 y 2 veces que me aparece el 3. Pues estoy utilizando esos números primos como claves y su valor es el número de veces que aparece ese número primo en la descomposición factorial de la mediana, que en este caso vale 72, ¿de acuerdo? Por tanto ya lo tenemos, o sea, ya prácticamente el ejercicio está hecho. Perfecto, ¿qué nos queda ahora? Bueno, pues lo que nos queda es generar una cadena de texto de forma que contenga esos números primos y el valor de sus repeticiones, pues expresado en un producto de potencias. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a crear aquí una variable que le voy a llamar descomposición factorial, de esta manera, así comprimido, de acuerdo, que no sea muy larga. Y entonces vamos a utilizar el método, bueno, primeramente vamos a utilizar el map array, porque va a ser, perdón, no es map array, es array map. Array map. Y este es como el map de JavaScript, es decir, lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos del array que le pasemos y aplicarle una función lambda, que es lo que vamos a pasarle en el primer argumento, es decir, esta función callback de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esa función? Bueno, pues la siguiente. Vamos a hacerlo con la sintaxis nueva de PHP que utiliza fn. Cuidado, si tenéis una versión de PHP inferior a la 8.0, 8.1, 8. Algo, probablemente esta sintaxis no os funcione. Entonces tendríais que recurrir a poner función, es decir, function, a continuación los parámetros entre paréntesis y luego abrís llaves y ahí implementáis el cuerpo de la función, obviamente con un return, ¿de acuerdo? En este caso, como yo estoy trabajando con la última versión de PHP, me admite esta sintaxis, pero ojo que esto os puede dar errores si utilizáis versiones anteriores de PHP, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí yo le voy a pasar, por ejemplo, como va a ser la clave lo que voy a obtener aquí, pues le voy a pasar la clave. Y fijaos, utilizando la sintaxis de función de flecha, yo aquí voy a implementar algo. Pero antes de que se me olvide, aquí voy a pasarle el array por el que voy a iterar. ¿Por qué array voy a iterar? Por las claves del array de, en este caso se llamaba expr, ¿de acuerdo? Que lo llamamos ahí expr. Bueno, pues voy a utilizar una función de PHP que me devuelve las claves de ese array asociativo. Y es array keys, que ya aparece por aquí. Y me toma como parámetro, pues obviamente ese array, en este caso expr, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues esto ya lo tenemos. Entonces, ahora hay que implementar aquí qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues aquí vamos a evaluar realmente si ese valor de esa clave es mayor que 1, pues entonces formateamelo de esta manera. Y en el caso de que no lo sea, pues formateamelo de esta otra manera. Entonces vamos a utilizar, vamos a poner aquí que era, en este caso, $key, la clave, ¿de acuerdo? Vamos a comparar si esto es mayor que 1, ¿de acuerdo? Si es mayor que 1, vale, perfecto. Entonces, exprésamelo de la siguiente manera. Es decir, el primeramente el $key, punto, el circunflejo, ¿de acuerdo? Punto, y entonces ahora es donde meto aquí exp $key. ¿De acuerdo? De esta manera lo que estoy haciendo es la clave, es decir, que es el número primo, el factor, ¿de acuerdo? Imaginaos, 2. Elevado, vamos a poner el circunflejo, porque aquí no vamos a poder expresarlo como lo hacemos en matemáticas con el número chiquitito, ¿de acuerdo? No tenemos subíndice aquí, o en este caso superíndice. Lo vamos a expresar como, por ejemplo, en las fórmulas de Excel, ¿de acuerdo? Con el circunflejo. Y luego a continuación el valor, que en este caso es el número de veces que se repite ese número primo en esa descomposición factorial, ¿de acuerdo? En el caso de que no sea mayor que 1, no vamos a expresarlo de manera exponencial, sino que sencillamente vamos a poner el valor, ¿de acuerdo? ¿Qué valor va a ser? Bueno, pues en este caso la clave, es decir, el $key, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos hecho. Es decir, cuando esto sea mayor de 1, eso quiere decir que lo tengo que expresar de manera de lo tengo que expresar en formato de potencia, ¿de acuerdo? Es decir, base y exponente. En el caso de que sea inferior a 1, o de que sea, bueno, no inferior a 1, sino que sea igual a 1, pues en este caso lo vamos a poner sencillamente
el número, es decir, la clave de ese objeto, ¿de acuerdo? De ese array asociativo que hemos creado. Bien, pero lo que aquí estamos devolviendo un array. Yo lo que quiero, que bueno, obviamente lo podríamos hacer ya, fijaos, si yo imprimo printr $desc, bueno, si lo escribo bien, mejor, $desc fact, y nos vamos aquí al navegador y hacemos esto, fijaos que lo que me está pasando es 241, en este caso, bueno, no tengo nada especial. Vamos a recargar por aquí, fijaos, 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque 5, pues en este caso el número era 25 por 2 era 50, el valor de la mediana, pues en este caso 5 se ha elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguno más, fijaos, 2 al cuadrado, lo está expresando bien, este es número primo, por tanto nada. 5, 11, 13, 257, 73, bla, bla, hay otra potencia, ¿de acuerdo? Fijaos que ya lo está haciendo. Pero queremos una cadena de texto formateada de la siguiente manera, es decir, potencia por, potencia por, potencia por, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sería un producto de potencias. Bueno, pues eso lo vamos a hacer aquí con la función implode, que lo que va a hacer es coger todos los elementos de un array y los va a concatenar o anexionar con el carácter que nosotros le digamos aquí, pues va a ser el carácter del asterisco, ¿de acuerdo? Y entonces ahora cerramos aquí este paréntesis y ahora en vez de imprimir esto, pues lo que vamos a hacer es echo $desc fact y vamos a ver que el resultado va a ser precisamente esa cadena, ¿de acuerdo? Bueno, ahora salió 37, pero fijaos, 2 elevado al cubo por 7, sale perfecto. Bien, una vez que tenemos hecho, ahora ya está todo hecho. Tenemos la mediana, tenemos la serie, tenemos la variable inicial que pasamos por la URL y tenemos la cadena de la descomposición factorial expresada en un producto de potencias. Por tanto, ya tenemos el ejercicio totalmente resuelto. Entonces ahora vamos a utilizar el array asociativo $result que hemos utilizado para generar el error. Ahora vamos a utilizarlo, pero para crear todas esas propiedades que queremos devolver. Lo primero, un status. Y entonces voy a decirle que vale, que ok, porque ha salido bien, ¿no? Esto nos ha salido bien. Luego vamos a pasarle el num, es decir, el mismo número que le estamos pasando en la URL. Y en este caso era, ¿cómo le habíamos llamado? Bueno, era $get, ¿verdad? Sí, correcto, $get. Pues nada, pasamos $get, num, ¿de acuerdo? Luego quiero el valor de la mediana. Entonces ponemos aquí $mediana y hacemos lo mismo. En este caso la variable se llama $mediana. Perfecto. La serie, pues vamos a pasar la serie también. Pero cuidado, la serie habíamos hablado de que la queríamos formateada con los ceros, ¿de acuerdo? Porque son números que pueden llegar a 100, por tanto quiero 001, 010, 099, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí en serie vamos a aplicar una pequeña modificación. Por tanto vamos a utilizar la función ArrayMap, ¿de acuerdo? Para recorrer todos los elementos del array, en este caso $serie, lo vamos a poner aquí ya. Y vamos a empezar aquí a implementar nuestra función fn y a esta tenemos que pasarle obviamente una variable, vamos a llamarle $n, por ejemplo, nos da exactamente igual, y entonces aquí es donde nosotros vamos a ver cómo generar esa cadena de texto, ¿de acuerdo? Bueno, pues es muy sencillo, fijaos, vamos a utilizar el método, la función strrepeat y vamos a decirle que me repita el 0 pues tantas veces como, en este caso, 3 dígitos, que va a ser la longitud máxima de ceros que pueda haber, ¿de acuerdo? 3, menos, y ahora vamos a utilizar strlen y aquí le vamos a pasar el $n, ¿de acuerdo? Es decir, la longitud de ese número. Y de esta manera ya lo tenemos. Y entonces ahora tendremos que concatenar sencillamente con $n. Entonces, ¿qué nos va a devolver aquí? Pues fijaos, si en este caso yo le paso 3, el número 3, tiene que añadirle 2 ceros por delante. Entonces, esta función de aquí, el strlen $n, me devolverá un 1, porque la longitud de este número es 1, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería un 1 de longitud. Entonces, esta función strrepeat, que lo que hace es repetir esta cadena tantas veces como lo indico aquí, va a ser este 3, que es el máximo número de ceros que pueda haber, menos la longitud del número, que en este caso es 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a resultar de esta función? Pues bueno, lo concateno obviamente con el número, ¿de acuerdo? Porque esto me va a generar 2 ceros en este caso y luego el número, bueno, pues va a resultar esto, 003. ¿Que aquí es un 10? Bueno, pues en este caso strrepeat generará solo un 0 porque restará 3 menos la longitud de $n y $n como vale 10, pues en este caso será 2. 2 menos 3 es 1, por tanto devolverá un solo 0 y aquí me aparecerá
en este caso 10, ¿de acuerdo? Porque la longitud será 2. Y así sucesivamente lo irá haciendo con todos. Por tanto, ya tenemos esa serie formateada tal como la queríamos expresar. Ya por último, vamos a devolver la descomposición factorial, que por ejemplo pues podemos llamarle factores mediana, y aquí pasarle sencillamente factores. No, factores no, era descomposición factorial. Esta cadena, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya está todo bien, el status ya se lo hemos pasado, el null, la mediana, perfecto, ya está listo. Entonces, como ahora ya tenemos nuestro array asociativo creado llamado $result, ya no nos aparecerá el error este que nos estuvo acompañando durante todo el vídeo, ¿de acuerdo? Este error ya no nos va a aparecer, perfecto. Entonces vamos a grabar aquí y vamos a reiniciar aquí. Y fijaos que ya me está devolviendo status OK, ha generado el número, le pasamos 6, por tanto nos devuelve 7, es decir, 1. Ha generado la mediana 33, vamos a ver si es 33, correcto. Fijaos que tenemos los 3 mayores aquí, los 3 menores aquí, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, 33, pues 11 por 33. Vamos a ver un número más amplio. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, vamos a pasarle 20 números. Pues 20 números, esa descomposición factorial ahora mismo es 2 por 29, ¿de acuerdo? Pero fijaos que me devuelve el número 21 porque le he pasado un número par, la mediana es 58 y luego me devuelve la serie formateada como queríamos, ¿de acuerdo? Con los dos ceros, aquellos que son menores que 10 y todos aquellos que son mayores que 10 pero menores que 100, pues les añade simplemente un 0, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba consumiendo esta API. Vamos a abrir las DevTools. Vamos a hacerlas un poco mayores, esto lo vamos a cerrar, y vamos a intentar consumir esto con un fetch, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar fetch, y fijaos, bueno, fetch, vamos a escribirlo bien, y vamos a pasarle esta URL, ¿de acuerdo? Con esos números mismamente. Entonces, abrimos comilla simple, y bueno, aquí obviamente nos devuelve una promesa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolverla con await de una manera muy rápida, con await y .json. Y esto naturalmente necesitará otro await aquí. Vamos a cerrar aquí de esta forma. Le damos a intro, me da un error. ¿Por qué? Await, fetch cierra aquí, JSON aquí y cierro aquí. No me debería dar error. Salida inesperada. A ver, vamos a ver. Vale, si yo cierro esto así, .json, vale, es que lo había hecho mal. Le doy a intro, ahora me devuelve la promesa, perfecto, y entonces ahora ya otro await aquí, y fijaos que ya me devuelve el resultado, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto aquí y volverlo a iniciar, perfecto. Fijaos que me devuelve, bueno, lo ordena las propiedades, fijaos que no sale en el mismo orden, aquí status sale la primera y aquí sale la última, ¿de acuerdo? Pero fijaos, tengo la serie, tengo mi array de 20 elementos, entonces yo esto podría, por ejemplo, pues fijaos, voy a cerrar aquí esto con paréntesis, voy a poner punto serie y tengo la array. Entonces podría utilizar perfectamente un map y, por ejemplo, pues utilizar, no sé, multiplicar este n por 2, se me ocurre, ¿de acuerdo? O sea, cualquier tontería, vamos. Le damos a intro y tengo los mismos números, pero en este caso, bueno, como son cadenas de texto, aquí vamos a tener un serio problema, porque claro, son cadenas de texto. Correcto, no me había dado cuenta, es verdad que estoy pasando cadenas de texto. Bueno, pues por ejemplo, vamos a... Claro, no puedo convertir a mayúscula porque son números. Vamos a ver si yo hago esto. Vaya. Me devuelve n. Y claro, me devuelve las... Para convertir esto podemos poner number. A veces el... A ver, y ahora tengo números, pero bueno, calcula los números... no, los calculo bien, vale, perfecto. A ver, no, pero el 7, el 8, 10, 11... No, los está calculando mal. Bueno, es que ese 0 ahí es probable que... Porque el 15 está, el 16, 17, pero los menores de 10 los está calculando mal, ¿o no? Sí. De hecho, 0, 1, 2, 3, 6, 9... Pues hay 20 números. Vale, claro, es que
está haciendo una nueva llamada y por tanto está generando números aleatorios. Por eso es que tenía que funcionar al convertir esto a number. Bueno, y esto lo podemos multiplicar por 2 y obviamente pues obtendremos números de manera totalmente aleatoria, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un array, que en este caso son cadenas. Es posible que estas cadenas, a ver, que nos las esté devolviendo, porque si yo pongo... me devuelve cadenas, pero si yo multiplico por 2, claro, no voy a saber nunca el array. Sí, pero hace la transformación, porque si yo pongo, a ver, vamos a verlo aquí, porque es que JavaScript es tan particular. Si yo multiplico esto por 2, correcto, sí, lo estaba haciendo bien. Es decir, no necesito convertir a number, sino que él ya implícitamente lo convierte, ¿de acuerdo? Por tanto, aunque sean cadenas de texto y vayan precedidas de 0, si os dais cuenta, realmente lo está haciendo bien, porque yo pongo 0,22, multiplico esto por 2, bueno, si pongo aquí esto y me devuelve el número, por tanto lo está haciendo bien. Como veis, podemos consumir esa API a través de un servicio, de una función fetch, es decir, es un servicio que podemos consumir donde queramos, ¿de acuerdo? Lo que nos devuelve, bueno, pues a ver, es un ejercicio sencillo donde naturalmente quería explicar esta funcionalidad con PHP. Hoy en día existen ya frameworks como Laravel y Symfony que nos facilitan muchísimo toda esta creación de código sin necesidad de tener nosotros que validar si es get, si el server request method, todo esto ya está implementado con funciones y seguramente funciones que hacen cientos de validaciones infinitamente mejores que lo que podemos crear nosotros, pero esto es con código, digamos, nativo, es decir, a pelo, como se suele decir, programándolo así y verificando, porque realmente esto que hemos hecho tampoco es nada diferente a lo que hacen los frameworks, es decir, van a comparar, van a evaluar el request method que estamos utilizando y en función de eso pues crearán URLs y crearán determinada funcionalidad. Sí es cierto que está mucho mejor implementado, yo os recomiendo utilizar Laravel y Symfony, pero eso no quita de que os introduzcáis con este tipo de sintaxis y sepáis de dónde salen esas cosas, ¿de acuerdo? De dónde se obtiene. Porque cuando yo escribo aquí y creo una URL en un framework como por ejemplo Laravel, pongo get, le asigno un método y automáticamente se ejecuta ese método sin necesidad tal? Bueno, pues que sepáis que estas cosas aparecen precisamente de hacer esa consulta a ese array asociativo como server, como get, como post y como muchos otros que existen, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado, perfecto, y si no os gusta, pues con que hayáis aprendido algo, vale, porque sí que he cometido unos pequeños errores aquí con JavaScript, pero bueno, son tonterías que ocurren de vez en cuando por no tener esta idea fresca ahora mismo, ¿de acuerdo? No sabía realmente si tenía que transformar esa cadena a número o realmente me la transformaba implícitamente. Bueno, pues JavaScript es así de chulo y nos lo hace él, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.